Bueno, buenas noches, chicos. Espero que estén muy bien. Argentina y Luis, vamos a iniciar con la semana 4 del módulo Industria Alimentaria. Este módulo es bastante largo, es bastante teoría. Vamos a hablar de los temas este, de las materias primas, ¿verdad? Entonces vamos a estar explicando los componentes, ¿verdad? De las materias primas. Si bien la industria de alimentos, uno este, como profesional puede trabajar en diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, propiamente en el área de materias primas, para hacer formulación de productos que vayan a ser que vayan a ser usados en recetas. Entonces, esta presentación, bueno, este tema de hoy va a abarcar ahí para que conozcamos cómo es, cuáles son las materias primas que se usan dentro de la industria de alimentos, cuáles son sus componentes, cómo se deben este, manipular o cuidar, ¿verdad? La semana anterior vimos lo que era lavado de manos, ¿verdad? Y un video didáctico donde era sencillo el, el material, donde todo, ¿verdad? Es que no solamente en la industria de alimentos tenemos que tener un buen lavado de manos, sino que en cualquier industria, hasta en la propia casa, ¿verdad? Porque todas las enfermedades pueden mitigarse con un simple lavado de manos, pero un lavado correcto. ¿Sí? Vamos a estar viendo algunas materias primas como este, harinas, grasa, huevos, ¿verdad? Todo lo que se usa para poder hacer un producto final, que son ingredientes, ¿verdad? O muchas veces nosotros queremos un consomé, ¿verdad? Comprar un consomé de pollo, ya está listo, pero nosotros no sabemos cómo hicieron ese consomé de pollo, cuál fue la formulación que, que llevó ese consomé, ¿verdad? Entonces, como les digo, indiferentemente o cuál es el proceso de las industrias, ¿verdad? Vamos a estar hablando de industrias de cocinar, digamos, restaurantes, hoteles. Luego están las industrias como, vamos a poner un ejemplo, la Mugi, ¿verdad? No, mentira, eh, la Mulmani, ¿verdad? Entonces la Mulmani, Maika, que Maika ya vende sus productos listos para hornear, para cocinar, ¿verdad? Pero tras de eso vienen las industrias como Griffin, como la industria Kerry, que son las que hacen esa harina, ese líquido, esa la levadura, ¿verdad? Entonces viene un proveedor, me va a comprar, digamos que hay un cliente que le compra Walmart, que le compra a Kerry sus condimentos para poder adobar sus carnes, y son las que están en en las góndolas, ¿verdad? En las exhibición. O también de la zarcereña, como ejemplo, ¿verdad? Que el quequito la zarcereña, muy famoso, entonces ellos pues contratan los servicios de un proveedor donde le haga el ingrediente y ellos nada más lo preparan en su producción, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando de la zarcereña, un quequito de la zarcereña, que yo creo que ya no está en el mercado, pero es un quequito que es, la base la compraba la zarcereña a un proveedor y nada más ya en producción industrial le echaban agua porque ya venía toda preparada para hornear y empaquetar, ¿verdad? Entonces son diferentes. Entonces vamos, ¿qué es lo que vamos a estar explicando hoy? Lo que componen todas estas materias primas, ¿verdad? Entonces, va a estar un poquito ahí de lectura, pero explicándole a detalle, ¿verdad?
Bueno, vamos a iniciar porque son varios materias primas. Para abordar el tema relacionado con la harina como insumo principal en los procesos de elaboración de productos de panificación, es preciso iniciar con una característica del trigo, cereal del cual se obtiene la misma, incluyendo información relacionada con las distintas variedades que se cultivan en el mundo. Consta de tres partes: del germen, del salvado y el endospermo. El germen, también conocido como el embrión, es la parte del grano donde se inicia el crecimiento de la planta nueva cuando se siembra la semilla. El salvado está formado por varias capas. Su función es proteger la estructura del grano, lo cual es muy delicada. El endospermo amiláceo es el que conforma la mayor parte del grano de trigo, que al ser molido es lo que se transforma en la harina blanca. Entonces, ¿cuáles son las partes del trigo? Viene el endospermo, de aquí se obtiene la harina blanca, el salvado, gran contenido de fibra, y lo que es el germen. En el trigo presenta una superioridad sobre otros granos para la elaboración del pan y otros productos horneados o de panificación. Esto por las proteínas que contiene el endospermo que forman el gluten. Que vamos a estar viendo lo que es la resistencia y la elasticidad. Ok, yo vendo mi producto, yo compro harina, yo compro trigo, pero yo tengo que tener una receta, ¿verdad? Para poder ver cómo yo voy a usar eso, ¿verdad? Pues es fácil en la casa, pero cuando son en procesos industriales, yo tengo que tener una dosificación de cuánta es la cantidad de acuerdo a lo que yo vaya a hacer y el peso que yo tengo que utilizar, ¿verdad? Existen varios tipos de trigo. La harina proviene de diversas variedades de trigo, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: trigo Spring, trigo Durum, trigo Winter y trigo Scott. El trigo Spring, de este tipo de trigo se obtiene una harina alta en proteínas y baja en almidones. Se utiliza principalmente para la realización de panes artesanales. El trigo Spring. El trigo Durum, de este tipo de trigo se obtiene una harina alta en proteínas, es especialmente para preparar las pastas, los fideos, ¿verdad? El Winter, a partir de él se obtiene una harina con niveles intermedios de proteínas y almidones. Se usa para panes dulces, salados y bollería. Para eso se va a usar el trigo Winter. El trigo Scott, de este trigo se obtiene una harina baja en proteína, pero alta en almidones. Se emplea especialmente en la elaboración de la galletería, pastelería y pastas secas. Lleva mucho almidón. En una molienda de trigo, el grano de trigo pasa por diferentes fases de molienda, de la cual se obtiene una serie de productos con características diversas al saber. Déjenme para ver si estoy grabando. Ok. Sí, pensé que no. Okay. Entonces, aquí vamos a ver la harinilla, residuos de harina, el salvado, salvado fino y desechos. Es una composición porcentual del grano de trigo, donde nos dice que el 12.5% es de salvado, que el 2.5% es de germen y el de endospermo es 85%. ¿Okay? Entonces es súper importante tener estas cantidades porque así es en la industria, tenemos que saber cuáles son las características del producto para poder, ¿verdad? Una vez yo trabajé, cuando yo estoy trabajando en Kerry, vendíamos un producto para hacer pan y resulta que cuando ellos le echaban el almidón a la harina, pues el pan no crecía.
no crecía. Entonces de ello lo más fácil decir que era la materia prima. Tuvimos que ir donde el proveedor, donde el cliente, a ver todo el proceso y era tema de la dosificación que le estaban echando de almidón. Entonces es importante las cantidades porque de eso va a depender el producto final. Productos que se obtienen de la molienda, la harina de un 75 a 78, harinas finas del 2.5 a 3%, salvados finos del 20 al 22 y generando un desecho 0,2 al 2%. ¿Okay? Descripción de la harina. La harina es el producto derivado de la molienda del grano de trigo, que se utiliza mayoritariamente en la elaboración de productos de panadería y pastelería. Está compuesta por agua, gluten, proteína de trigo, almidón, celulosa y ceniza. Clasificación de la harina. Harina fuerte, harina semifuerte, harina débil. La harina fuerte es el producto resultante de la primera molienda del grano de trigo y de su color ahí es el más blanco. La semifuerte es el producto obtenido de la motuluración de las semolas. Su color es blanco también. Ahí van viendo las características. Entonces, cuando uno va a comprar un tipo de harina, pues el proveedor te tiene que decir qué tipo de harina es. Porque de ahí, si yo voy a usar una harina blanca y quiero tener un producto no tan blanco, entonces ahí es donde tenemos que comprar de acuerdo a lo que requiere el producto. La harina débil es el producto de la harina de varias moliendas, son de menor calidad y son más oscuras. La composición puede variar, ¿verdad? De acuerdo al trigo, harina de trigo duro y harina de trigo blando. La de harina de trigo duro se obtiene de los trigos rojos duros de invierno y primavera. Dame un momentito, chicos. Ok. La harina de trigo duro se obtiene a partir de los trigos rojos duros de invierno y primavera. Se utiliza mayormente en productos como el pan, dada la cantidad de proteínas que contiene, lo que produce mayor cantidad de gluten. Las características más importantes que se observan en las harinas provenientes de este trigo son el color, la cantidad y la calidad de las proteínas, capacidad de la absorción del agua, retención del gas formado durante la fermentación, tiempo y tolerancia de mezclado. La harina de trigo blando. Estas harinas se utilizan especialmente en pastelería, tortas, galletas, donas, todos los panes que llevan levaduras para hornear, ¿verdad? Estas harinas usualmente se muelen para un tipo de producto específico. Así tenemos harina destinada para tortas blancas, no va a ser útil para galletas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí dependiendo de, como le digo, del requerimiento para poder ver qué tipo de producto es el que ocupamos. Para que una harina sea panificable, debe cumplir con ciertas características, entre los cuales se encuentran los siguientes: extracción, tolerancia, absorción y fuerza. La extracción, esto hace referencia a la cantidad de harina utilizada del grano de trigo para la elaboración del pan. La tolerancia es la capacidad de crecimiento que tiene el pan después de haber completado su desarrollo. Que ahí ustedes que
lleva un proceso de un descanso, puede ser que depende de la condición, hay que meterlo a la refri, hay que dejarlo a temperatura ambiente, pero ya eso va más allá del proceso que debe llevar el producto del que vamos a hacer. Absorción se refiere a la cantidad de humedad máxima que puede absorber la masa. Fuerza, característica que tiene de mantener el volumen deseado, una buena consistencia y una miga fina. Composición de la harina. En base seca, la harina de trigo posee 6 componentes, a saber, almidón, proteínas de reserva gluten, pentosanos, lípidos, proteínas hidrosolubles, compuestos inorgánicos y cenizas. El almidón representa la principal fracción de la harina con un 65%. Está compuesto por amilosa en un 23% y amilopectina en un 73%. Tiene la función de relleno el aumentar la viscoelasticidad de la masa. El almidón va a hacer esa función, que tanto se estira o no la masa. Posee una influencia crítica durante el horneo. Al gelatinizarse, así como en su almacenamiento por el endurecimiento del pan. Se ha visto muchas veces de que ustedes compran un pan de la Mudmani y lo compran recién salido, un promedio de unas 3 horas, y después ese pan está durísimo, ¿verdad? Porque esa parte de gelatinarse se pierde. Gluten, esta proteína se forma cuando se trabaja una masa por la unión de las glutelinas y las prolaminas. Estas son hidratadas. Una harina con un 12% de proteínas contendrá el 10% de gluten. ¿Qué son las pentosanos? Son polisacáridos, pero diferentes al almidón, y están presentes entre 2 o 2.5 en la harina. Sin embargo, a pesar de su bajo porcentaje, tiene una influencia muy grande en las propiedades de la masa. Son gomas, por lo tanto, observen varias veces su peso en agua. Los lípidos. Las harinas contienen cerca de 2.5 de lípidos. Estos adquieren mayor importancia durante el horneado, especialmente en el volumen del pan y su vida útil. Las proteínas hidrosolubles corresponden del 2 al 3% del peso total de la harina y contiene albumininas y globulinas, además de pentosanos. ¿Por qué es importante que conozcamos todas estas características dentro de este módulo de la industria alimentaria? Es porque, vuelvo y repito, podemos trabajar de un lado, que sería del lado de hacer la harina, y de otro lado de cómo usar la harina, y de otro lado de vender ya los productos finales, ¿verdad? Entonces es importante el proceso de la manipulación. ¿Por qué? Porque dependiendo de las características que nosotros conozcamos de la materia prima, entonces así vamos a poder trabajar en la dosificación correcta. Compuestos inorgánicos. La harina contiene de 0,5% de cenizas y este material inorgánico posee baja influencia en la formación de la masa. La conservación de la harina, muy importante. La harina debe tener un adecuado proceso de maduración luego de su producción, su molienda, con la finalidad de alcanzar el punto óptimo de las características que son las propias tecnológicas o científicas, ¿verdad? El tiempo de maduración de la harina va a depender de varios factores, entre ellos variedad del trigo,
tiempo de elaboración y conservación del trigo y la harina, ¿verdad? Los productos tienen una vida útil y se debe cuidar. Agua. El agua es el principal ingrediente utilizado en la formación de la masa. Sin embargo, se debe tener cuidado con sus características, especialmente a nivel de dureza, por el contenido de minerales que acarrea consigo y el pH. La dureza del agua es trabajar con un agua de dureza media de 50 a 100 ppm y un pH que esté en un rango de 4,6 a 6. ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir o una característica que tenemos que tener de del agua. ¿Alguien tiene el parlantito abierto? ¿O me van a preguntar algo? La dureza del agua se refiere a la concentración de sales minerales, ¿verdad? El calcio. Entonces, también debemos tener cuidado, ¿verdad? También las condiciones del agua para poder, porque se vuelve parte de materia prima del producto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la industria alimentaria la dureza del agua no se debe pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones directas en la calidad del producto, el rendimiento de los equipos, también hasta los resultados de cumplimiento normativo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que no haya ninguna, que esté todo controlado y que si tenemos medidas, la dureza del agua se cumplan, se hagan esas mediciones para garantizar que esta materia prima que se va a usar en el producto de no va a ser ninguna alteración de sabor, ninguna alteración de apariencia, que, no va, que los aditivos van a estar correctos, que no va a estar neutralizando nada ni perjudicando el proceso productivo. Por eso es importante tener esa condición del agua, ¿verdad? El agua dura de 100 a 12 ppm de sales y calcio y magnesio, agua medianamente dura, ¿verdad? Va a tener de 50 a 100 y la suave va a tener menos de 50. Estas, las características organolépticas que debe poseer el agua, sabor, color y sabor, entre otras, temperaturas constantes de entre 6 a 12, que se incolora, no debe tener ningún sabor, ningún olor, no tener sólidos suspendidos en gran cantidad. La leche es otro ingrediente, otra materia prima, ¿verdad? De la industria alimentaria. Aquí dependiendo del tipo de formulación para la elaboración de los distintos productos. Se suele trabajar con leche de vaca así como sus derivados. ¿Cuáles son sus derivados? Todo lo que viene con la leche. Leche líquida, descremada, en polvo descremada, el suero líquido, suero en polvo, leche entera, evaporada, leche descremada, leche condensada entera, endulzada, leche condensada descremada endulzada. Estos son algunos tipos de leche, pueden existir otro tipo más, ¿verdad? Cuando hablamos del suero en polvo, este es un producto lácteo que se obtiene como derivado del proceso de la elaboración del queso. ¿Y el queso de dónde viene? Viene de la leche, ¿verdad? Es el resultado de la separación de la caseína y la grasa. En comparación con la leche entera, el suero posee casi la mitad de sólidos y una tercera parte de las proteínas. Cumple con una función de agente suavizador de la masa por su bajo contenido en proteínas y aquellas que lo conforman son principalmente lactoalbuminas.
Leche en polvo descremada. Se obtiene cuando se separa la grasa de la leche líquida y luego este líquido se pulveriza o seca mediante un sistema de rodillos o aspersión. Tiene varias funciones, valor de amortiguación, puede ser como un valor suavizador, reacción del color, absorción, cuerpo, elasticidad y o parte de la nutrición, que sea un ingrediente para darle nutrición al producto final. Valor de amortiguación dice que es una leche que es capaz de producir un efecto amortiguante o un tapón puesto que controla cambios bruscos en la acidez de la masa durante el proceso de fermentación. Por eso ahí las personas que son este, intolerantes tienen que controlar qué tipo de leche pueden, ¿verdad? Porque genera esto que dice ahí, ¿verdad? Esa acidez, esos cambios bruscos en la materia prima o el producto final que va al consumidor, se va a ver afectado al final. Suavizador, al contener lactosa y lactoalbumina, produce un efecto suavizante o ablandador en la estructura de la miga. ¿Cuál es la miga? Bueno, es el grosor, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una granulometría, la medir cuál es la polvorización que tiene la harina. Reacción al calor, la lactosa representa el principal azúcar de la leche, no es fermentada por la levadura, por lo tanto reacciona con las proteínas y cuando el producto está en el horno. Entonces ustedes ponen a hervir la leche y se evapora. Ustedes ven que cuando vamos a una cafetería y tienen la máquina, pedimos un capuchino, ellos fermentan la leche a punto de ebullición, ¿verdad? La absorción cuenta con propiedades de retención de agua superiores a la absorción que representa la masa y es del 1% por cada 1% de leche en polvo descremada que se adiciona a la formulación. El cuerpo y la elasticidad. La caseína, lo cual se encuentra en gran cantidad en la leche en polvo descremada, fortalece la masa, por lo que provee de más cuerpo y elasticidad. Viene siendo un 20% suero y un 80% de caseína. Nutrición, al tener la caseína un buen balance o nivel de aminoácidos, le da un alto valor nutritivo a los productos alimenticios, ¿no? Entonces, eso ya uno compra por la calidad o vienen los ingredientes en las recetas o en las instrucciones de nutrición y ahí es donde uno pues va conociendo cuáles son las materias primas que llevan. Levadura es una planta unicelular que solo se puede observar con la ayuda de un microscopio. Ella causa la fermentación cuando se tienen las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y disponibilidad del alimento. No sé si ustedes han escuchado en otras ocasiones que de uno quiere hacer un pan casero, le pone la levadura, pero resulta que no fermentó, que no creció. Y uno dice, qué raro, ¿por qué? Porque tal vez las condiciones no fueron las adecuadas y por eso no se obtuvo el resultado, ¿verdad? Que se quería. Fermentación consiste en hacer que el pan aumente de volumen por medio de la transformación de los azúcares y almidones en alcoholes y dióxido de carbono. A esto se le conoce como el efecto eludante. Tipos de levadura. Levaduras fresca, activa seca, instantánea, crema líquida de levadura. La levadura fresca se encuentra en forma de pasta. Se obtiene a partir de la crema de levadura, el cual se deshidrata hasta llegar a tener entre 32 y 34% de sólidos. Esta pasta se homogeniza y se le da forma. Su almacenamiento debe ser de 0 grados.
Está compuesta ¿por qué? Por una parte de humedad que va del 66 al 68% y la otra parte de materia prima que va del 32 al 40%. La levadura activa seca se obtiene por la extrusión de la levadura fresca a través de una malla y el producto resultante. Cuando hablamos de malla es porque queremos ver la granulometría de esta levadura, ¿verdad? Eh, y ver si está deshidratada o no, haciéndolo pasar por un secador con aire caliente a una temperatura controlada hasta llegar a una humedad del 7,5 al 9%. Al final se obtiene un producto que consiste en pequeñas esferas cuyo tamaño es de 1 milímetro de diámetro. La levadura instantánea su producción se basa en la aplicación de un proceso de secado de la levadura fresca. Consiste en la deshidratación rápida de la pasta de levadura y un torre de fluidización de aire deshidratado para alcanzar una materia seca al final del 95% con una incertidumbre de más menos 1. Entonces aquí, chicos, ustedes pueden decir, bueno, yo necesito, voy a hacer tal producto, pero necesito saber cuál es el proceso de cocción y todo, porque así es como debo usar, ¿verdad? Porque si vamos a usar un tipo de levadura que no sea instantánea, ¿verdad? Que sea seca o las otras características, podemos tener, no obtener el producto final que realmente estamos deseando. Crema líquida de levadura. Este tipo de producto representa una innovación dentro del mercado. ¿Por qué? Porque es la levadura en etapa de elaboración previa a la conservación de la levadura seca. Se distribuye a granel en camiones refrigerados hacia tanques de almacenamiento refrigerados. ¿Sí? Entonces, en la industria de alimentos tenemos que tener un lugar adecuado para mantener los tipos de harina, los tipos de levadura que nos van a ayudar a, a hacer la reacción que necesitamos cuando se va a usar en el producto final. Grasas. El uso de las grasas tales como aceites, manteca y margarina es primordial por la función que éstas cumplan durante el proceso mismo de elaboración de los distintos productos. Los podemos encontrar o podemos hacer una clasificación. Según la fuente, esta es el indicador de las características que posee la grasa, los cuales a su vez se convierten en la más apropiada para una aplicación específica. Entonces podemos mencionar grasas de manteca estándar, manteca hidrogenada, manteca líquida, manteca emulsificada, margarina, mantequillas y aceites. La manteca estándar, esta grasa se consigue consistencia deseada, en lo que es, ¿verdad? Y dice Clover, hay varias presentaciones. Se pueden mezclar grasas duras con aceites, decir también que la manteca estándar es la mezcla de grasas duras como harinas animales y vegetales. ¿Okay? Entonces ahí yo también. Todo va a depender, y vuelvo y repito, eh, de los ingredientes o del producto, ¿verdad? La manteca hidrogenada se obtiene de esta grasa
o para la obtención de esta grasa eh, se hidrogena parcialmente el aceite original con la finalidad de que tenga una consistencia y un punto de fusión específicos. Estas grasas tienen mayor uniformidad y mejores propiedades plásticas que la manteca estándar. Su rango de plasticidad varía entre el 10 a 35% comparando con el rango de 15.5 a 27 de las mantecas estándares. Manteca líquida está constituida mayormente por aceites vegetales en lo que se suponen diferentes tipos de escamas de grasa que le confieren mayor punto de fusión y emulsificantes que actúan como emulsificantes y acondicionadores de la masa. La manteca emulsificada está compuesta por combinaciones de ácidos grasos y sulfatantes mono y diglicerinos, polisorbato 60, monoesteriato de sorbitán 60, esteres de poligeler y otros componentes. Estos son algunas características o cualidades que tienen lo que es la manteca emulsificada, ¿verdad? Que esto se usa, ¿verdad? Este tipo de manteca se usa para las tortas. ¿Por qué? Porque aumentan la cantidad de azúcares y líquidos en sus formulaciones, ayudan a que se concentren más los ingredientes en el proceso de adherencia de los productos, de las materias primas para el producto final. Margarina, emulsión de agua en aceite, contiene aproximadamente el 80% de grasa más agua, sólidos lácteos, sal, emulsificantes y otros ingredientes. Se dice que es mejor la manteca que la mantequilla, pero ya eso es otro tema. Funciones básicas: formación de películas de aceite lubricantes que suavizan el producto horneado. Esta función de lubricación se atribuye a la fase de aceite de la manteca. Retención de aires durante el proceso de mezclado. Esto se debe a la acción que ejercen los cristales de las grasas sólidas. La sal, el cloruro de sodio, conocido como sal común o sal de mesa, tiene la propiedad de disolverse fácilmente en el agua, dando a las masas un sabor característico. La sal se utiliza en las masas fermentadas. Efectos de la sal: fortalecimiento del gluten, aumento de la absorción de agua, detección de la actividad de la levadura, inhibición de la acción de baterías ácidas, efecto antioxidante, producción de corteza más fina y crujiente, confiere gusto y sabor, aumenta el tiempo de conservación. ¿Okay? En aquellos tiempos que no existía la refrigeración, y lo digo porque mi mamá cuando fue criada allá en zona de que generaba mucho el pescado y siempre yo decía, bueno, ella que la sal era la que conservaba el pescado, ¿verdad? Porque en esos tiempos no había refrigeración y es un producto que mantiene, ¿verdad? Que mantiene la carne, los pescados, todo. Fortalecimiento del gluten. La sal actúa directamente en la formación de gluten, esforzándolo, es decir, aumentando su fuerza y tenacidad conforme se aumenta la dosificación. Aumento la absorción del agua. Cuando una formulación contiene sal, el agua tiene mayor fijación al gluten, es decir, este absorbe más agua por lo que aumenta la humedad en el producto de panificación. Detección de la actividad de la levadura.
Cuando una formulación tiene sal en exceso, se disminuye el proceso de fermentación e incluso puede detenerse. Inhibición de la acción de bacterias ácidas. La sal tiene una propiedad antiséptica que permite disminuir la acidez de la levadura, de las bacterias, perdón. Esto retrasa la fermentación del ácido láctico y butírico. Otras características que tiene la sal es detener ligeramente la actividad proteolítica, mejorando un poco las harinas degradadas. Entonces, vuelvo y repito, la sal es una materia prima que da esa fermentación, que da esa vida útil, que se utiliza, ¿verdad?, en la cantidad correcta para la dosificación del producto. Efecto antioxidante. ¿Qué son estos efectos? Bueno, la sal, al ser adicionada antes del amasado, por su poder antioxidante, detiene el blanqueamiento de la miga y potencia su sabor. Por el contrario, si se adiciona al final del amasado, hay una oxidación superior, lo que convierte el producto en panes con migas más blancas y faltos de sabor. Producción de cortezas más finas y crujientes. La sal también posee un efecto sobre la coloración de la corteza, dándole un mejor aspecto que incluso podría considerarse más atractivo a la vista de las personas consumidoras. El pan que no lleva sal en su coloración es más pálido, por lo tanto su apariencia puede ser menos apetecible como aquel que sí lo lleva. Entonces la sal hace una diferencia en apariencia del producto final y de sabor en el producto final. Confiere gusto y sabor, ¿verdad? En la industria de alimentos, pues tenemos que tener esos análisis donde son gustativos, donde usamos todos los 5 sentidos, donde entra la vista, el tacto, la textura del producto, el sabor, el olor, ¿verdad? La sal aumenta notablemente el olor y el sabor del pan, actuando en conjunto en reacciones que se den durante la fermentación y horneo del producto. ¿Cómo aumenta el tiempo de conservación? Aquí la vida útil, lo que les estaba mencionando. Bueno, y no había refrigeración en aquellos tiempos, se cogían los pescados, se pelaban y los llenaban de sal. Como se indica en párrafos anteriores, la sal aumenta la retención del agua en la miga por su higroscopicidad, capacidad para absorber el agua, por lo que prolonga la vida útil o conservación del producto. Sin embargo, se requiere prestar especial atención si se trabaja durante días lluviosos o cuando el clima está húmedo, dado que una alta dosis de sal puede encoger el pan. Entonces, también muchas veces, si se pone una queja del producto y sabes que el almidón no funcionó el almidón, pero no sabemos, y cuando se hace la investigación, se puede determinar que la temperatura. Cuando yo estuve en la industria de alimentos, habían productos que no se podían hacer a mediodía por la temperatura. Tienen que hacerse bien temprano o bien tarde. Dosificación de la sal. Generalmente lo que se debe agregar al pan es un 2% con respecto al 100% de la harina. Es decir, se debe adicionar 20 gramos de sal por 1 kilogramo de harina. Sin embargo, cuando el amasado es intensivo, se debe aumentar la cantidad de sal a un 2.2%, con el fin de evitar el blanqueamiento en la miga, sobreoxidación y la ausencia de sabor del producto. El azúcar es un compuesto formado por una molécula de glucosa y una de fructosa que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha.
El 20% de la producción total mundial se realiza a partir de la remolacha y el 73% a partir de la caña de azúcar. Tipos de azúcar: cristalizado, semola, glaze, granulado, moreno, y vamos a estar explicando cada uno en las siguientes filminas. El cristalizado es el más común y más utilizado, a su vez es medianamente refinado. La semola es cristalizado pero molido, muy fino, con el fin de que se disuelva más fácilmente. El glaze, comúnmente denominado azúcar en polvo, es el azúcar cristalizado muy finamente y molido por molinillos especiales. Azúcar granulado es cristalizado y se encuentra en diferentes tamaños: fino, medio, grueso. Este tipo de azúcar se puede utilizar tanto en la mesa como en la elaboración de productos de panificación. El azúcar moreno es aquel que está parcialmente refinado, es decir, que contiene una pequeña parte de melaza. Se obtiene de la primera fase de lavado y retrifugado del azúcar. El azúcar invertido: este tipo de azúcar se obtiene a partir de la mezcla en partes iguales de la glucosa, de la levulosa. Es un producto del desdoblamiento del azúcar de caña por la acción enzimática o de ácidos a una cierta temperatura. Ay, ya si vamos a usar este tipo de azúcar, pues ahí se hace el proceso del invertido, ¿verdad? Azúcar candy son piezas grandes de azúcar que provienen de la recristalización del azúcar. En terrones refinado y cristalizado, se humedece y se comprime en bloques, ya sea cuadrados o rectangulares. El azúcar vainillado proviene de la mezcla de azúcar cristalizado o glaze, a la que se le adiciona un mínimo de 10% de vainilla molida o vaina de vainilla. Y se utiliza solamente para aromatizar. ¿Ok? Ya regreso, chicos, voy a buscar un vasito de agua.
Listo, chicos. Azúcar fondant es el resultado de la mezcla de azúcar y agua en ebullición hasta formar el almíbar y glucosa a punto de soplo o burbujas encadenadas a una temperatura de 115 grados, dejándolo bajar su temperatura y luego por medio de un proceso manual con un corte o tallante se consigue empanizar este azúcar y darle forma, ¿verdad? Porque esos se usan más que todo en productos de repostería o pastelería. Fermentación del azúcar, ¿verdad? Se hace un azúcar, vienen con levaduras y un etanol. Solubilidad del azúcar. La solubilidad del azúcar en agua es de aproximadamente 1330 gramos de azúcar por un litro de agua a una temperatura de 20 grados. Si se aumenta la temperatura, permite que aumente la solubilidad del azúcar en el agua. Entonces, vea que todo lo que hemos visto de las materias primas, sobre todo el azúcar, la harina, es para que ustedes tengan ese conocimiento de que es importante cuál es la formulación que lleva el producto para yo poder decir si lo puedo poner como ingrediente a mi producto final. ¿Okay? ¿Qué pasa en una industria de alimentos? Si yo quiero, soy el cliente y yo quiero que me hagan quiero un condimento de pollo especial con chile. ¿Okay? Entonces yo consigo mi proveedor, le digo, necesito que usted me desarrolle esto. Entonces el proveedor empieza a despejar ese consomé que lleva el consomé, sal, qué cantidad de sal, qué tipo de condimentos lleva, ¿verdad? Y resulta que ya se hace el despliegue y tenemos que ver qué tipo de ingredientes, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estos son mis proveedores. Mi mismo proveedor tiene que comprar la materia prima para hacer el producto y entregárselo al cliente, ¿verdad? Entonces, en la industria de alimentos, esa parte es muy sensible. Si yo le digo a mi cliente que mis proveedores va a ser A, B, C, D, siempre cuando yo le mande mi producto va a ser A, B, C, D. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de materia prima, el proveedor, el cliente, tiene que tener conocimiento. Aunque mi proveedor me diga que las condiciones, que las características del producto, que es igual. Pero no, yo tengo que decirle a mi cliente, voy a cambiar la materia prima porque no hay abastecimiento, porque, etcétera. O ya se extinguió una materia prima, no sé. Pueden haber muchos factores, pero que les quede claros, chicos, que el proveedor, mi cliente siempre tiene que saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese producto al final yo lo voy a utilizar en un producto final, valga la redundancia, esa materia prima que yo necesite varias materias primas para tener ese producto que para mí como proveedor es producto final, pero para mi cliente es materia prima que va a utilizar para un producto, ¿verdad? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a cambiar alguna materia prima, mi cliente debe saber de primer lugar. ¿Por qué? Porque puede ser, cuando hay una queja y dice, no hay un cambio de materia prima, es el mismo proveedor, el proveedor tiene las mismas características, ¿verdad? Porque se vuelve parte del análisis de trazabilidad de la queja para ver por qué fue el problema. Huevos. El huevo es un alimento rico en vitaminas y proteínas que se utiliza en multitud de elaboraciones gastronómicas y que requiere de algunos cuidados tanto a la hora de comprarlos como conservarlos en casa y manipularlos en casa y en la industria. Tipos de huevos. Huevos enteros o congelados, claras congeladas y yemas congeladas. Los enteros congelados poseen la misma composición que los huevos frescos. El contenido de un sólido varía del 25 al 28% y se encuentra principalmente en la clara. Tiene la misma función que los huevos frescos en panificación y ambos pueden utilizarse sin problema alguno.
Claras congeladas tienen del 11 al 14% de sólidos. Si este porcentaje aumenta, es una señal de que los huevos no son frescos. Estos sólidos poseen el 90% de proteína y el 10% de material mineral. Y aquí termina el material. Era solamente la explicación de las materias primas, ¿verdad? Que es súper importante, que tal vez para ustedes se vuelve un poquito tedioso estar ahí escuchando a la profesora, pero el fin del material es que es importante que en la industria de alimentos, fuese cual fuese, de acuerdo a las materias primas que vayamos a utilizar, son súper importantes, ¿verdad? Ustedes trabajan en industria de alimentos. ¿Por qué son importantes, verdad? Las materias primas. Porque, por ejemplo, el ejemplo que les puse de que el proveedor, ¿verdad? Este necesita saber si hay algún cambio. Una vez me pasó, ¿verdad? Que el proveedor dice que no le salía, no le salía el color correcto cuando él hacía su proceso, ¿verdad? Las materias primas en la industria de alimentos son la base de cualquier producto alimenticio. Sin ellas no hay formulación, no hay procesos y por supuesto, obviamente, no hay un producto final, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos un producto de buena calidad, se empieza con la calidad de la materia prima. Y no solamente la calidad, sino la formulación, ¿verdad? Hay que evitar que la materia prima llegue en su dosificación correcta y no solamente eso, que el producto no esté contaminado, que el producto no esté vencido, hay que saber almacenar correctamente la materia prima, ¿verdad? Las materias primas tienen muchos factores, eh, vehículos potenciales de peligros biológicos, químicos o físicos, ¿verdad? Como las bacterias, como material extraño, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando se hace la resección de las materias primas, debe haber un adecuado almacenamiento, para evitar esa contaminación. Entonces, este, ¿por qué impactan bastante las materias primas, verdad? Para la eficiencia del proceso productivo, porque yo voy a generar pérdida de tiempo porque hago los ajustes de las fórmulas correctamente, no tengo reprocesos, no hay paros en líneas porque el almidón no está pegando, eh, disminuyo el desperdicio, la merma. Entonces, eso es lo que nos ayuda a tener materias primas adecuadas y también en el factor precio, costo, ¿verdad? Porque debe ir con todas las características, que sea cómodo, que sea buena calidad y que tenga un buen precio, ¿verdad? Que sea rentable. Bueno, cuando estuve en una empresa
vendía y estábamos ahí que comprando un kilo de pechuga y en un mes salió en 18, el otro mes, no, en un mes salió 15.000 colones el kilo, en el otro mes 18.000 y el tercer mes 20.000 y el comprador no cuestionaba, ¿verdad? Entonces todo eso es si yo tengo un proveedor, yo tengo, lo contrato y digo, estas son las características del producto y dime, no me tiene que estar variando el precio así porque así, ¿verdad? Entonces son también cosas que se deben tener en consideración. ¿Alguna duda, chicos? La otra semana iniciamos con el siguiente módulo, que sería el módulo 4.